Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Bueno, yo a veces les digo buenas noches, pero pueden ser buenos días, buenas tardes, no sé cuándo estarán viendo este programa. Nos gustaría de noche porque, bueno, algunos de los temas de los que hablamos suelen tener una mayor influencia cuando son vistos o escuchados a esa hora del día, pero obviamente queda a vuestra elección. Tenemos aquí a nuestras espaldas una pintura rupestre, de la que vamos a hablar esta noche, porque ha dado vueltas por muchos medios de comunicación virtual, por algunos medios de comunicación tradicional. ¿Estará relacionada verdaderamente con los ovnis? ¿Nuestros antepasados habrán dibujado algo que vieron en el cielo? ¿Se trata de una pintura rupestre? ¿Real? ¿Falsa? Vamos a hablar de una cueva y ya tenemos experiencia en Juicio al Misterio porque contamos la historia de las cuevas de Altamira, otra capilla sixtina del arte paleolítico. Pero esta noche vamos a hablar de las cuevas de Las Cox, ahí en la Dordoña. Y para conocer la historia, para conocer los hechos, bueno, le dejamos a Jeremías que nos cuente. Buenas noches, Buenas Jeremías. noches Hernán, buenas noches a todos los seguidores. Bueno, ya entramos en tema. Las cuevas de las Cox son, como bien dice mi compañero, hermanas de las cuevas de Altamira. Ahí, en la Dordoña, que es en el suroeste de Francia, en Aquitania, el 12 de septiembre de 1940, un joven, Marcel Rabidat, descubre esta cueva, sin poder acceder al interior, a la totalidad de la cueva. Entonces, días más tarde, junto a un grupo de amigos, adolescentes todos, Jacques Marsal, Georges Aniel y Simón Coencas, logran despejar la entrada e ingresan. Se desplazan por el interior, encuentran una primera sala, una primera bóveda, donde ya ahí tenían pinturas en las paredes. Como bien sabemos, las pinturas de esta época de la historia eran por lo general imágenes de animales, imágenes de escenas de la vida de esos tiempos, donde obviamente el hombre luchaba contra todos los factores de la naturaleza, entre ellos contra los animales, y dejaban esos símbolos, esos dibujos, ya que obviamente los lenguajes, los idiomas todavía no estaban evolucionados. Entonces esa era la forma que tenían también ellos de avisarle a otros, con esos dibujos, con esos símbolos, de algún peligro, de alguna situación que ocurría en esa zona, en esa región. Bueno, estos jóvenes descubren estas cuevas, estos dibujos, y lo notifican, dan noticia de este hallazgo a un profesor de ellos. Y bueno, entonces el 21 de septiembre del mismo año, Henry Breuil, el abate del lugar, accede, y bueno, empieza todo lo que es el descubrimiento y el estudio de esta cueva. El acceso a la cueva fue público luego de la Segunda Guerra Mundial. Hernán nos va a contar, porque viene más adelante, lo que vamos a develar. Durante la Guerra Mundial, obviamente, los bombardeos hicieron sus destrozos en distintas partes de Europa, en la mayoría de la Europa que conocemos. Y bueno, esta cueva sufrió ese ataque. En 1955, abierta ya la cueva, recibía muchísimos visitantes, y el dióxido de carbono que se producía dentro de las cuevas dañaba visible notoriamente ese lugar. Entonces se decidió cerrarlo al público en 1963 para poder preservar ahí las imágenes y la cueva en general. Cerrada la cueva, se iniciaron trabajos de restauración del lugar. Eso es lo que viene a ser en cuanto al contexto histórico, al descubrimiento. Lo que llama muchísimo la atención de todo lo que es el arte rupestre es la claridad con que dibujaban.
tendríamos que ver bien los elementos, porque los colores que lograban en esa época, que no se conocían las combinaciones ni se conocían las paletas de colores, estamos hablando del principio de los tiempos. La verdad es que es muy increíble, además, cómo se ha preservado. Obviamente en este caso son lugares que estaban cerrados y protegidos quizás de las inclemencias del tiempo, con lo cual era más fácil que eso se preservara. Pero obviamente cuántos miles de años, millones de años han llegado hasta la actualidad, y eso, este lugar, esta cueva está declarada sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, obviamente, junto con la de las cuevas de Altamira, y hoy podemos hablar de algo que es lo que nos llama en este programa, que es una noticia sobre esta cueva, sobre este lugar, donde se descubrieron supuestamente imágenes, o sea, dibujos de lo que tenemos atrás en nuestro fondo de pantalla, que es la visión de objetos voladores no identificados y de una especie, ahora lo podemos ver quizás después en la imagen, de una especie de ritual, sería en torno a esa nave, o un avistamiento de parte de los primitivos habitantes de esta tierra, de los habitantes de otros espacios de este universo. Así que bueno, esa es una pequeña introducción al tema que hoy nos convoca. Lo dejo a Hernán para que pueda avanzar sobre justamente esta imagen, que es la que estuvimos viendo, para ver, y ahí ya entramos bien de lleno en el tema, su veracidad o no. Bueno, bastante interesante la historia que les venimos a traer, porque viene adherida a, insisto, uno de los lugares más extraordinarios que nos conectan con nuestros antepasados, con el Homo sapiens. Los registros de datación por carbono aseguran que hay restos de humanos de por lo menos 17.000 años hacia atrás. Cuentan también que la cueva en principio fue utilizada solamente para la realización del arte rupestre, aunque hay algunas de las salas que eventualmente por el encuentro de utensilios habrían sido utilizadas para vivienda, para resguardarse de las inclemencias del tiempo y entonces para pasar allí parte de la vida. Decía recién Jeremías, ¿qué materiales utilizaron nuestros antepasados para dejar esas huellas mientras seguimos viendo algunas de las fotografías más impresionantes que se tienen de esta cueva? Pues bien, entre los pigmentos que se utilizaban, los minerales, se utilizaba obviamente mucho humo para alumbrar. Había 3 tonalidades, el rojo, el amarillo y el negro, como se ven en las fotografías. El rojo se extraía de la hematita, que podía ser cruda o la que se encontraba en la arcilla roja, y el ocre. El color amarillo se extraía de los oxihidróxidos de hierro, y finalmente el negro se obtenía del carbón u óxidos del manganeso, elemento con el cual obviamente delimitaban las distintas figuras. Si bien en estas imágenes ustedes advertirán que en esta cueva la pintura rupestre está relacionada, como en casi todas las antiguas, con animales, digamos que el más importante o el más esencial es el caballo. Esto tiene una explicación lógica y está relacionado con que el caballo fue el primer animal que el Homo sapiens o el ser humano con sus antepasados domesticó, porque le era muy afín y además podía utilizarlo para transporte de carga y para transporte de su propia persona. Pero bueno, nadie puede dudar que en esa capilla sixtina del Paleolítico nuestros antepasados vivieron y nos quisieron dejar relatadas, aunque alguna teoría dice que también está relacionada con mapas de los astros y la caída de algún cometa. Lo cierto es que lo que vemos a simple vista son fotografías paleolíticas
del mundo que rodeaba a nuestros antepasados, los animales con los que convivían. Uno de ellos es el ure, que es un animal parecido al toro, pero que ya ha entrado en extinción, ya no lo conocemos en este momento, pero insisto, sí está el caballo. En algunas fotos veremos alguna representación que pareciera ser sacerdotal, una reunión de personas. Y pasó algo. Hace unos meses, no muchos, comenzó a sobrevolar en distintos medios virtuales, en distintos medios de comunicación, gráficos y visuales, televisivos, esta foto que tenemos aquí a nuestras espaldas. Y bueno, por supuesto que estallaron los comentarios de todo tipo. Hay cientos de escrituras, de libros, bibliografía que se cuenta por toneladas en cuanto a su peso, que hablan de encuentros, de visualizaciones, de ovnis. Ya nos dedicaremos en Juicio al Misterio a un tema extraordinario, como es el tema de los ovnis, de los extraterrestres, cuáles son las hipótesis, si son seres de otros mundos, de otras dimensiones, ya hablaremos. Pero apareció esta foto en la que se retrataba, más allá de cualquier duda razonable, una pintura rupestre en la que aparecía un platillo volador rodeado por animales y debajo todas las personas que lo estaban divisando. Inmediatamente, obvio, como ha pasado con los libros de von Däniken y muchos otros, empezaron a surgir las teorías de la conspiración que decían que existían desde la noche de los tiempos pruebas fidedignas de que el hombre ya se había encontrado en esos tiempos con los extraterrestres, que ya nos habían venido a visitar. También podemos citar a Zecarías Sitchin con los sumerios, los Anunnakis, que vinieron a colonizarnos porque se fueron de su planeta Nibiru y vinieron a buscar el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta foto parecía darnos, más allá de cualquier duda razonable, la existencia desde muchísimos años antes de la modernidad, de ese contacto entre seres de otro mundo y los que ya estaban aquí en la Tierra. Por supuesto que de la misma manera que explotó la discusión en los medios virtuales, en todos los medios de comunicación, también comenzaron a producirse las investigaciones. Y una fue precisamente la que nos comentaba Jeremías, porque una de las fotos, que es esta que tengo a mis espaldas, decía que esta foto había sido de alguna manera destruida, que había sobrevivido la foto, pero que la parte de la cueva donde se encontraba esta foto había sido destruida en un bombardeo en 1944 por parte de los nazis. De alguna manera, a través de lo que era la Sociedad para los Estudios Genéticos, la llamada ANENERVE, para bloquear el suceso histórico. Se empezó a indagar, se empezó a buscar si había algún otro antecedente en algún libro, alguna reminiscencia arqueológica, algún otro estudioso que se hubiera topado con alguna cuestión de esta. Nada apareció. Todos los registros históricos callaron cualquier dato que estuviera relacionado con esta fotografía. Hasta que alguien se tomó el trabajo de investigar en la propia red si de alguna manera esta foto se había aparecido por algún otro lado, y la verdad es que encontraron huellas que terminó por demostrar la falsedad total y absoluta, no solo de esta foto, sino de estas otras tres que ven. Este grupo de 4 fotos son totalmente falsas. Hacen alusión a un encuentro antiguo en distintas versiones. Verán unas ustedes en pintura rupestre, como la que teníamos en nuestro fondo de pantalla. Luego verán esos mosaicos que se utilizaban en la antigua Roma. Luego verán abajo y a la izquierda una formación de carácter, si se quiere, sobre la piedra, como si fuera una creación de Miguel Ángel. Y luego verán una representación meramente pictórica, que puede ser encontrada en cualquier museo, pues todas ellas son falsas. ¿Cómo llegaron a la verdad? ¿Cómo se supo? ¿Cómo se pudo demostrar y salir de este intríngulis? Bueno, buscando en la red,
investigando, aquellos que estaban apasionados por haber encontrado de alguna manera el eslabón perdido del estudio de los ovnis, encontraron la página de nuestro amigo Gabriel Campagnano, un italiano, que era autor del sitio web Z Histórica, donde solía escribir sobre temas documentados, sobre temas del misterio y muchos otros, pero ciertamente documentados. Este buen muchacho tenía un blog con enorme cantidad de divulgaciones, de estudios, pero siempre documentados. ¿Pero qué le pasaba? No lo visitaba nadie. Nadie miraba su contenido. Nadie se acercaba o ingresaba a la página para sumarle visitas. Y su propio ego le jugó una mala pasada. Pensó que si creaba alguna fake news, alguna cuestión que no fuera cierta, pero que de alguna manera luego pudiera ser convalidada en otro sentido dentro de la misma página y comenzaran a ingresar personas, el hecho de la mentira, como si el fin justificara los medios, podía valerle para hacer una especie de triquiñuela y que, bueno, la presentación de algún estudio sin mucho basamento científico atrayera mucha gente. ¿Y de qué se valió? De algo de lo que también hemos hablado en este canal. Metió una serie de información y de documentación, mezcló, lo puso en un chat de inteligencia artificial y salió esta fotografía que ustedes están viendo ahora, reproduciendo 4 elementos artísticos de 4 tiempos muy variados en los que se incluía como centro principal del elemento artístico la figura de un ovni. Y lo puso en su blog, sin emitir comentario alguno para que no se lo acusara de haber mentido en la información. Se trata de 4 fotos. La primera arriba a la izquierda, la que teníamos a nuestras espaldas, es una pintura rupestre de la cueva Ouf-Oligén en Francia, supuestamente destruida en un bombardeo nazi en 1944. Luego tenemos a la derecha el mosaico de la vila de Publius Aurelius Disco en Palmira, descubierto en julio de 2014 y destruido un mes después por ISIS. Luego tenemos un relieve de mármol también de la villa de Publius Aurelius Disco, también destruida por ISIS en 2014. Y finalmente una miniatura contenida en una copia de Astronómica de 1459, fotografiada en 1978 en los archivos secretos vaticanos, que se había perdido unos meses después. ¿Cuál era el denominador común de estas 4 fotos? Lamentablemente se habían destruido o se había perdido, con lo cual no había ningún objeto para corroborar la historia. Y entonces lanzarla sin emitir ningún otro comentario implicaba sumar a la teoría de la conspiración y finalmente que gran cantidad de gente ingresara a su blog, a su página, y de esa manera ganar adeptos. Lo cierto es que todas estas imágenes que ustedes están viendo ahora son absolutamente falsas, nunca existieron y estaban solamente destinadas a que nuestro buen amigo Gabriel tuviera, bueno, una mayor llegada con sus seguidores, o que simplemente tuviera que ha logrado. Cometido que por supuesto logró, porque inmediatamente puso la foto. Bastó con que algunas personas en sus buscadores pusieran antigüedad, ovnis. Aparecían nosotros que solemos tener en nuestras redes Sí. búsquedas de historia y de cuestiones culturales. A nosotros nos llegó. A nosotros nos llegó. A nosotros nos llegó y empezamos a investigar. Y como también en principio. Totalmente. Y nos tuvimos que ir a la bibliografía más antigua para ver que efectivamente no podía ser, no era cierto hasta que nos ocurre llegó. algo interesante ahí, que el logro de la inteligencia artificial sabemos que es una inteligencia humana, al fin y al cabo, sí. Está creada por el hombre, Sí, totalmente. No deja de ser una creación humana, por más que sea robótica. Uh-huh. Pero en ese caso, en el de la imagen, uno tiende a pensar que puede ser, a simple vista, que puede ser cierta. Total. Que es como empiezan todas las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos hacemos un juicio en cuanto a que vemos algo y lo creemos cierto o no. Sí. Luego después viene todo lo demás y después
la prueba y la carga y todo eso que usted que es abogado Sí. también sabe, ¿no? Pero en principio la opinión se forma de esa manera. Uno se forma una opinión, la opinión pública se forma muchas veces en conceptos falsos o en grandes campañas, ya sabremos en la historia, ¿no? Sí, claro. Cuántas cosas ahí nombró a una organización de la Alemania nazi que se Claro, encargaba Alemania. justamente de la búsqueda de no solamente de esto, sino Sí. del Santo Grial Claro. y de otras cuestiones que tienen que ver con hechos de nuestra historia y de nuestra evolución humana. Ujú. Pero en este caso, la verdad que muchos nos llevamos el chasco Sí. de que podía ser cierto, que podía ser real. Por lo menos nos asombró y nos generó este motor de búsqueda que obviamente se comprueba fácil de que no era real, pero también existe el hecho de que qué bueno hubiera sido real, ¿no? Bueno, yo creo que cuando recibimos la información todos queríamos que fuera real, porque, bueno, Abre ahí otro paradigma, que es que cuando uno cree le da entidad a la cosa. sí. Y acá, más allá de que esto sea cierto o no, Mm. hay en otras culturas, en culturas de nuestra América, hay dibujos de épocas posteriores, pero de épocas antiguas, donde pareciera que, por ejemplo, los mayas, los aztecas, los incas han tenido también cierta conexión o cierta, por lo menos, cierto interés, cierta curiosidad hacia todas las civilizaciones, tuvieron cierta curiosidad hacia el cielo, hacia el universo, hacia las Sí. estrellas, hacia las cuestiones que no podían dominar y que las empezaron a estudiar para poder conocerlas y comprenderlas. Nosotros no dominamos el universo, por eso queremos comprenderlo. Creo que este es uno de los grandes misterios de la humanidad todavía. Quizás si el Departamento de Estado americano, el Vaticano, que tiene sus archivos ancestrales ahí Claro. guardados bajo 7 llaves, en algún momento hayan descubierto, hayan tenido alguna evidencia, bien la guardan, bien la esconden y también bien mandan estas campañas así falsas. Recuerdo el incidente Roosevelt, que todavía está Claro, sí. para pensar si es cierto o no, Ujú. pero de hecho nosotros, la cultura humana, el humano se ha generado también un concepto hacia lo que hay en el cosmos, ¿no? Sí, Sobre lo claro. que está Bueno, en Carl Sagan, que estábamos hablando para preparar un programa, ¿no? nuestro genio Nuestro genio que tiene que estar en que alguno de tiene los que estar. programas. Pero qué interesante es eso de pensar, siempre el hombre pensó que había algo más, que hay otros planetas, que hay otras civilizaciones, que hay civilizaciones que vuelan, que se trasladan por los aires antes que la nuestra. Sí. Bueno, esa sería una de las hipótesis, ¿no? Por A supuesto que nosotros nos costó casi 2000 años, ¿no? Desde Cristo hasta sí, ahí, poder 1900 años, poder poder dominar, poder salir de la Tierra. Tierra y dominar los aires. Sí. Y Bueno, mucho más, porque si consideramos de los todo 17.000 todo lo anterior, claro. pero sin embargo el hombre piensa, el humano siempre pensó esto, lo digo a título personal, pero siempre miró hacia arriba pensando que hay algo que sí ya volaba, además de las aves, ¿no? Ujú. Y que podían ser seres Sí, claro. que conducían esas máquinas voladoras, porque no es el programa ahora, pero cuánto de la literatura fantástica piensa en eso. Bueno, ahí tenemos a escritores, nuestro amigo Julio Verne, ¿no? Siempre ya, lo citamos. Bueno, yo después sin ir más quería lejos, Da hablar Vinci o nombrarlo a Isaac Asimov, también. que ha hablado tanto de las leyes de la robótica, ¿no? Que también lo hablamos cuando estuvimos con el programa de inteligencia artificial. Evidentemente hay muchos seres pensantes que ya se adelantaron en todos estos acontecimientos, casi que lo vieron de manera profética. Esto, bueno, es un muchacho que quiso sacar una ventaja, Un vivo. que lo logró, porque evidentemente tuvo muchísimas adhesiones a su página. Evidentemente cuando después se dieron cuenta, posiblemente la mayoría de esas visitas se le habrá ido, pero logró el Logró su golpe de cometido efecto, ¿no? y en este caso creo que también logran estas cosas poner sobre la mesa la investigación, Claro, la búsqueda, no solamente en internet, sino que tenemos nosotros algo que no puede desaparecer nunca, que es el libro,
que es donde está contenida toda la historia y todo el conocimiento de la humanidad. Sí. Esto de las pinturas rupestres también vendría a ser, era el lienzo que tenían, era el papel que tenían Era el papel, sí. los antiguos para poder plasmar desde los primeros tiempos, las imágenes de la vida, es decir, dejar. Esa es una cuestión muy muy importante de la evolución, que es que el hombre quiso dejar para el que seguía, pues sabía que iba a morir. Hay una cuestión que viene inherente al hombre, que es saber su fin, y entonces dejó algo para el que seguía, y el que seguía, y el que seguía. Eso es algo muy también llamativo de la especie humana, que cuando empezó a evolucionar, obviamente llegó a un grado de evolución donde pudo plasmarlo en un código, en un libro, Sí. en papel y en distintos formatos, hasta ahora, la actualidad, que tenemos en la red contenido del conocimiento de toda la humanidad. Bien, hasta aquí la historia, ya sabemos que es falsa, nos abre el camino para muchos otros temas en Juicio al Misterio que todavía no hemos abordado, que son clásicos, como obviamente el tema de los ovnis, profundizar en algunos otros, por ejemplo, que esa es tu especialidad, algún día hablaremos del tema del periodismo, ¿sí? de las nuevas fuentes de cómo llegar a la persona para informarla, los nuevos medios de comunicación, los medios virtuales, los medios físicos, el diario, qué pasa con el diario de papel. Bueno, ya hablaremos, obviamente hay miles de temas que podremos tocar en el futuro, pero este era un tema interesante por muchas razones, ya algunas serán fruto de lo que diremos en la conclusión final. Pero fíjense ustedes cómo una persona desde su casa, sin necesidad mucho más que de un ordenador, de una computadora, de algún grado de inteligencia, yo diría de algún grado de ingenuidad, queriendo ganar alguna que otra visualización más, sin generar un daño directo, porque en rigor no había un perjuicio económico para nadie más que tocar la credulidad, logró un movimiento de masas en favor de una noticia que finalmente era falsa, ¿no? Un dato de la realidad que es no menor, pero que evidentemente ha sucedido y por eso queríamos traérselos en Juicio al Misterio. ¿Algo que quieras agregar? Claro, basado en la curiosidad también, ¿no? Claro, sí. Porque uno empieza por la curiosidad este tema. ¿Habrá, no habrá? Es lo que estamos en todos los programas, nosotros lo que tratamos de develar es la verdad, ¿no? Tratar de buscar una verdad relativa, tener nuestro pensamiento o la formación de nuestra idea sobre determinados temas. En este caso, que es bien lo que vos apuntabas, no tocó ningún interés económico, tampoco dañó ningún concepto moral ni histórico, si se quiere, porque nosotros estamos hablando de algo que todavía no sabemos si existe o no. Claro. Pero que tenemos un montón de películas, un montón de cosas que continuamente estamos consumiendo. Es una campaña, una buena idea, o una idea inteligente, si se quiere, de lograr mayor cantidad de seguidores, sí, o de que se visualice el trabajo que la persona está haciendo o su sitio de la web, ¿no? Nosotros tendríamos que hacer alguna campaña, pensar alguna campaña, alguna cosa así, a ver si resucitamos alguna figura histórica, es posible, sí, claro, algo y logramos muchos más seguidores de los que ya tenemos. Ahí estamos. Bueno, ese era el viaje de esta noche. El viaje primero a un lugar que en este momento se encuentra cerrado, por esto que comentaba Jeremías. El ingreso de las personas logró incluir a las cuevas originales una serie de bacterias y de hongos que puso en peligro de descomposición todo aquel arte rupestre y se terminó cerrando. Lo que hay ahora es una cueva Lascaux 2, una réplica a la que sí se le permite el ingreso a las personas, pero bueno, que lamentablemente no puede compararse con la original. Una pena, ¿sí? Porque aquellos que tenemos el deseo y la intención de poder estar cerca de esas cosas ya no lo podremos ver y ni lo podremos obviamente tocar. Nunca hubiéramos podido, pues está prohibido. Así que ese era el motivo de nuestro viaje, abrirles a ustedes también, como siempre, la cabeza para que no se queden solo con lo poco que podamos decir en el programa, sino que ustedes mismos vayan e investiguen en todas las fuentes y que se den cuenta lo fácil que es hoy en día
engañar a alguien con una cosa tan simple, imagínense cuando se tienen medios mucho más complejos y elaborados. Vamos a la sentencia del programa. Bueno, llegamos al final de esta nueva emisión de Juicio al Misterio. Aquí tenemos a nuestra espalda las fake news y un poquito adelantamos algunas de las conclusiones. Qué fácil que es mentir hoy en día. Esto de las fake news, la noticia mentirosa. Cuando hablábamos de inteligencia artificial y de lo que había dicho Elon Musk al mundo y de las famosas leyes de la robótica de Isaac Asimov de 1952, advertimos que el mundo estaba definitivamente ante un peligro que nunca habíamos podido divisar, ni siquiera en las mentes más extraordinarias, aunque Asimov algo adelantó sobre estas cuestiones. Bradbury también, posiblemente. Estamos en un peligro grande, grande, porque todas estas creaciones, ciertamente, del ser humano, le brindan a otros seres humanos herramientas y capacidades que nunca siquiera habían soñado. Hace muy poquito estaba también mirando algún documental en el que aparecían no ya fotografías, sino imágenes de un canal que ya está emitiendo en Estados Unidos, en el que se utilizan solamente personajes de ficción, creados por inteligencia artificial. Personas, se ven en imágenes personas que no existen. Y están hablando y están comentando información y están diciendo cosas, personajes que no existen. Y a veces a esos personajes creados por la inteligencia artificial se le podría poner la cara de una persona de verdad, que podría estar diciendo cosas que la persona de verdad no dice. Estamos ante un problema mucho más grave que cualquiera de los otros con los que tuvo que toparse la humanidad. El atraso de la antigüedad, la vergüenza, la hambruna de la Edad Media con todas sus pestes y pestilencias, la Revolución Francesa, el nacimiento del capitalismo, la Revolución Industrial, la prosperidad para algunos y el estar fuera del sistema para otros, nunca plantearon lo que estos medios tan impresionantes vienen a plantearle al hombre, porque en algún punto esto viene a plantear la posibilidad de que el hombre quede postergado y reemplazado definitivamente por la creación de otro hombre. ¿Qué será de nosotros en el futuro? No lo podemos saber. Si un niño tiene la capacidad, si un chico, una persona joven, tiene la capacidad desde su propia casa de hacer esto, como hizo hace muchos años Orson Welles desde una radio, imaginando y haciéndole creer a los demás que estaba siendo atacado por un grupo de extraterrestres y creando el pánico. Pues bien, ahora nos han hecho creer que en una pintura rupestre había una imagen, en una pintura rupestre y en otros elementos históricos se había graficado más allá de toda duda razonable el encuentro de los extraterrestres. Hay una cosa que sí decía Carl Sagan en su famosa serie Cosmos, que es una frase que seguro a todos los que nos importa y los que nos ha interesado un poquito el misterio en todas sus facetas, alguna vez habremos escuchado, habremos leído o hemos visto. Aquello de que somos una pequeña mota de polvo en el océano cósmico y que nos creemos con tanta importancia, siendo que somos prácticamente nada. ¿Cómo no creer que en todo ese universo que está en constante expansión y que es infinito, existen otras formas de vida, si no iguales, superiores o inferiores? Y que
precisamente por esa superioridad, tienen la capacidad de venir a visitarnos. Bueno, eso todavía está en discusión, no hay pruebas fidedignas. Lo que sí no puede hacerse es negarse esa existencia. Ahora, valerse de eso para crear una mentira y para hacerle creer a muchos otros que esto efectivamente ha quedado plasmado en, en algunos elementos históricos, es lo mínimo que pasa en esta sociedad que se ha valido de lo que algunos sociólogos llaman posverdad. Ahora ya no sabemos qué es la verdad y qué no lo es. Ese es el gran problema de la humanidad. En algún momento supimos qué era verdadero y qué no. ¿Pudimos haberle opuesto alguna resistencia o no? Cuando gobernaba en la Europa medieval el absolutismo monárquico, sabíamos cuál era la verdad. No le podíamos oponer resistencia, porque el monarca tenía todo el poder, pero se sabía cuál era la verdad. Ahora, el gran problema de la sociedad moderna, a medida que avancen estos medios, entre muchos otros, como problema, es que no sabemos cuál es la verdad y cuál no la es. Y cuando no lo sabemos, no sabemos dónde está el enemigo, no sabemos dónde está lo malo, no sabemos qué puerta tenemos que abrir y cuál cerrar. Imagínense, en tamaño problema, la existencia, la persecución de la especie estará en serio riesgo. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, hiciste una gran conclusión abarcando casi todo lo que se puede decir. Lo que le queda al ser humano quizás en este tiempo es volver un poco a las fuentes, Claro. recuperar un poco la capacidad crítica, recuperar un poco la capacidad de investigación, que es la que lo hizo en un momento llegar a este punto de evolución. Me acordaba mientras hablabas de aquella frase que ahora no recuerdo bien, que le decía que la próxima guerra mundial se iba a pelear con palos y con piedras, Sí, ¿no? O sea, Einstein, Einstein, sí. cierto, que íbamos a volver. Él había logrado lo que después fue la bomba atómica, ¿no? En Con realidad otros, bueno, él puso había- la primera puso semilla. la primera semilla, la inteligencia superior de ese cerebro, ¿no? Ujú. Después, bueno, otros también que contribuyeron. Nosotros vamos a volver, lamentablemente estamos en un punto de tanta automatización, de tanta robotización, de tanta tecnología, que vamos a volver para atrás, porque ¿qué le queda al hombre? Ya el hombre no tiene la capacidad para trabajar al lado de una máquina. Ujú. Ya no tiene los medios tampoco económicos para poder disfrutar de otras cosas. Entonces, ¿a dónde va a quedar el hombre si el avance de esta tecnología, de esta inteligencia artificial, llega a un punto donde va a ser suplantado? Claro. El ocio es para los ricos. Van a poder viajar a lugares, van a poder ir a la luna, van a poder hacer un montón de cosas. Un grupo minúsculo de personas que son los que detentan y los que manejan los medios, los que manejan esta inteligencia artificial y los que manejan los poderes concentrados, que siempre son los que vienen a dominar, en este caso a ser los absolutistas, los monárquicos de esta época, Ujú. y vienen a dominar a las masas. Así que hay que tener capacidad crítica, hay que tener un ojo bien agudizado para, dentro de este sistema, poder saber qué es verdad, qué no lo es, o qué es real y qué no lo es. Bien, suscribo todas esas palabras. Llegamos al final de este nuevo viaje, de este nuevo juicio y bueno, aquí sí tenemos una sentencia. Esta foto efectivamente es falsa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Esperamos que puedan abrir, como siempre, su mente, que sigan buscando, que no se queden solo con lo que nosotros podamos acercarles. Ese es el verdadero camino, el espíritu crítico. Y bueno, como vienen muchas y más historias, les pedimos que no dejen de acompañarnos en los viajes que vienen en adelante. Les agradecemos la compañía, los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Hasta cualquier momento.